Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Y hoy estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 6. Este pasaje nos habla del viaje de San Pablo que va hasta Roma. El versículo 6 nos dice lo siguiente: allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba a Italia y nos embarcó en ella. Entonces esto es lo que nos cuenta y nos está diciendo aquí en este versículo 6. Sabemos que es el viaje que Pablo realiza. Él había apelado al César y por lo tanto el rey Agripa también había dicho en un momento, le dice a Pablo: por poco me convences. Y Pablo le dice: bueno, esto es lo que queremos y ojalá todos se convenzan de esto y puedan seguir a Jesucristo. En síntesis les propone. Y entonces, después ellos se levantan, se van, Agripa, con Festo, y en el camino van diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Y Agripa le dice a Festo: este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Entonces aquí también decíamos que de cierta manera era como un error, era como un apresurarse de Pablo, que él apela al César. Claro, se encontraba ante una dificultad bastante difícil porque Festo le dice: Pablo, ¿qué te parece si vamos a Roma para ser juzgados? Yo voy a estar ahí, pero vamos a Roma para que ellos traigan las acusaciones. Y esto no le gustó a Pablo, evidentemente, que él reacciona y dice enseguida que no, que él se encuentra ante el tribunal que tiene la autoridad para juzgarlos. Opeaina Festo Ape en Cesarea Marítima. Y bueno, y así pasan las cosas. Festo lo deja allí encarcelado ciertamente, y cuando viene el rey Agripa II con Berenice también, que es su hermana, les presenta la situación y Agripa II lo quiere ver. Y así es que Pablo realiza su defensa. Cuando termina, Pablo está interpelando. Festo le dice: pero tú eres un loco, todo lo que está diciendo, porque Pablo ya está al mismo tiempo evangelizando, no solamente contando, no solamente narrando, sino que ahora él ya está haciendo una invitación al seguimiento de Jesucristo, secuela Christi, la conversión, y por eso el rey está bien enterado de todas las cosas, y yo le hablo con confianza, pues estoy convencido de que él no ignora esto, ya que no sucedió esto en un rincón escondido.
¿cree Rey Agripa en los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Pablo respondió, quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho, tú nos, no solamente, ¿verdad? Tú, sino que también todos los que hoy me están escuchando. Es decir, la evangelización, la propuesta, el anuncio de Pablo dentro de esta historia suya personal, quién era él y cómo después se dejó tocar por el Señor, es también la propuesta que él está pasando aquí a el rey Agripa, a Festo y a todos los que están con él, le dice. Bueno, al final, como Pablo había apelado al César, entonces cuando oye ya puede imaginar o sea, oye, si no hubiese apelado al César, ella hubiese quedado libre, dice el rey Agripa. Y tiene razón, es decir, que está juzgando de acuerdo a criterios de lo que está escuchando y cuál es el problema. Entonces, queridos amigos, ahora en este capítulo 27 será sobre el viaje a Roma. Cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos de otros presos estaban entregados a un centurión de la cohorte. Eso es lo que aquí nosotros encontramos, llamado Julio. Nos embarcamos en una nave de Adrimisio, que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia. Y es ahí entonces donde nosotros podemos ver y podemos entender, queridos amigos, que Pablo comienza esta nueva aventura. Así como decíamos en este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 8 principalmente, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, y luego siguiendo por la Galilea hasta los confines del mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, que has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria.
hasta el extremo, te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ñandeyarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Jesús es condenado injustamente, aunque es el único verdaderamente inocente. En este momento, el peso de la injusticia recae sobre él, pero no se rebela ni se queja. Acepta la voluntad del Padre con serenidad, confiando en que la verdad triunfará. Nosotros en nuestra vida también enfrentamos juicios injustos, críticas y momentos en los que nos sentimos incomprendidos. La esperanza nos recuerda que Dios ve nuestro interior y que, aunque el mundo no siempre haga justicia, Él es el juez que nos conoce y nos ama. Aprendamos de Jesús a mantener la paz en medio de la injusticia y a confiar en que su amor es más grande que cualquier acusación. Señor Jesús, en tu juicio injusto vemos reflejadas tantas situaciones de nuestra vida en las que nos sentimos juzgados o abandonados. Danos la fortaleza para aceptar con serenidad las pruebas, sin caer en el rencor ni en la desesperanza. Ayúdanos a recordar que tu amor es nuestra verdadera seguridad y que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ñandeyarañe presenta
presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos con Yandé Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 27, versículo 6. Y este es un viaje, realmente podemos decir así, desde el sentido teológico, un viaje de fe y también de mucha confianza en el Señor. Pablo había apelado al César. Se le había dado esta posibilidad y entonces, después de haber hecho su autodefensa también allí en Cesarea Marítima, ante el rey Agripa, ante Festo, Berenice y otros también muy importantes dentro de la ciudad, Pablo ahora está demostrando que tiene mucha fe. Pablo está demostrando que él está en la secuela Christi. Incluso les propone al mismo Agripa para hacerse cristiano. Ahora nosotros en este versículo 6 estábamos diciendo, allí encontró al centurión, una nave alejandrina que iba muchas veces. ¿A dónde iba esta embarcación, esta nave alejandrina? De Italia, iba a Italia y nos embarcó en ella. Estamos yendo dirección a Italia y claro, si tenemos que ir a Roma, tenemos que ir a Italia. Había apelado al César y entonces al César irás, le había dicho entonces Festo. Miremos una vista simple de lo que nosotros vemos con este versículo. Parece solo un detalle histórico, pero este versículo nos deja muchas enseñanzas muy importantes que tenemos que entender sobre la confianza en Dios y su providencia, principalmente. Se dan cuenta que no miramos simplemente un aspecto también histórico plenamente, sino que también estamos mirando que de un aspecto histórico encontramos características de confianza en Dios y características de la providencia de Dios para con nosotros. Por eso el contexto histórico, Pablo era prisionero, Pablo se puso en camino, su destino ahora es Roma, donde testificaría ante el emperador. Esto es lo que él había apelado, esto es lo que se le concede. Y en este versículo nos ponemos en camino hacia Italia, decíamos. Italia, donde su capital es Roma. Ahora, miremos un poco. Ellos tienen que atravesar el mar Mediterráneo. Y este mar Mediterráneo era clave para el comercio y el transporte de aquella época. El mar Mediterráneo entonces era el centro de ese mundo comercial sobre las aguas. Y por lo tanto encontramos mucho movimiento en el mar Mediterráneo en ese tiempo. Ahora, la nave de Alejandría, es lo que se sabe aquí, era un barco mercantil grande utilizado principalmente para el transporte de grano desde Egipto a Roma. Atención, queridos amigos, entonces una nave bien grande, pero más bien que es utilizado para llevar alimentación o frutos o transporte de grano de este lugar, es decir, desde donde nace nuestro héroe, desde donde nace nada más y nada menos que toda esta fuerza espiritual también que es el cristianismo.
Y entonces, ya que estamos dentro del mar Mediterráneo, que es clave para el comercio y el transporte en aquella época, la nave de Alejandría, ¿qué estaba significando? La nave de Alejandría era un barco mercantil grande, utilizado principalmente para el transporte del grano y del trigo, desde Egipto hacia Roma. Aunque la travesía parecía tranquila, más adelante se enfrentarían a una tormenta muy grande, a una tormenta feroz. Y entonces ya vamos a ir viendo lo que vendrá posteriormente. Pero ahora nos centramos en la total confianza, en el destino final también, entre comillas, vamos a decir, de estos reos que están encarcelados, y entre ellos está también Pablo. Así es que vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo. Este es el contexto histórico. El contexto histórico se basa siempre de que Pablo es prisionero. Su destino final es Roma. El Mediterráneo era y tenía una clave especial para explicar lo que se estaba viviendo en ese momento en el Antiguo Testamento. Era como un encuentro profundo, ¿verdad?, entre las culturas. Los cristianos lo piensan muy bien, ¿verdad?, porque desde esta cultura romana ellos podrán llegar a todo el imperio. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz, un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy,
sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Jesús no rechaza la cruz, sino que la toma con amor. En su humanidad, siente el peso de la madera, el cansancio y el dolor, pero su amor por nosotros lo sostiene. Nuestra vida también está llena de cruces, dificultades, pérdidas, enfermedades, preocupaciones. A veces queremos huir de ellas, pero en la cruz está la clave de nuestra salvación. La esperanza nos dice que, aunque la carga parezca insoportable, Dios nos da la fuerza para llevarla, y que con Él nunca caminamos solos. Cada sufrimiento, ofrecido con amor, se convierte en fuente de gracia para nosotros y para el mundo. Señor, enséñanos a aceptar nuestras cruces con amor y paciencia. Ayúdanos a comprender que en cada sufrimiento hay una oportunidad para crecer en fe, para ofrecernos nuestras cargas por los demás y para acercarnos más a ti. Danos la gracia de recordar que no estamos solos y que, al igual que tú, podemos encontrar sentido en el sacrificio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Tuya bastará para sanarme. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 5036. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 26. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba a Italia y nos embarcó en ella. Queridos amigos, aquí el contexto histórico, como nosotros sabemos, ya hemos estudiado en general este capítulo 27, nos habla del viaje de Pablo a Roma. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este contexto histórico, miramos la situación en que se encuentra Pablo, quienes le acompañan y cómo se va a realizar este viaje. Pablo era prisionero, pero su destino final era Roma. Allí él testificaría frente al nada más y nada menos que el emperador romano. El Mediterráneo tenemos que saber que era el elemento clave para el comercio y el transporte en aquella época, es decir, las embarcaciones que cruzaban de uno al otro lado de las orillas, de los puertos, de las naciones. Y por otra parte, aunque la travesía parecía tranquila al inicio, más adelante se enfrentarían a una tormenta feroz. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Ahora, cuando miramos y reflexionamos los versículos, y principalmente este versículo, en primer lugar nos damos cuenta de que Dios provee en el momento justo. Porque aquí ellos están buscando a ver cómo hacemos, cómo viajamos, y justamente dice que encuentran una nave, allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba hacia Roma, primer elemento. Pablo era prisionero, ciertamente, Dios prepara el barco necesario para su viaje también. No es que él está de manera incierta, no sabe dónde ir, etcétera, sino que él lo tiene bien claro, solamente que tiene que esperar que se vaya cumpliendo. En este caso, la voluntad del Señor, porque todo se está leyendo, todos los acontecimientos, pero desde un querer de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, el primer elemento es que Dios provee en el momento justo, en el momento en que se necesita. Porque Pablo también necesitaba esta realidad suya para poder confrontarse con el emperador, poder confrontarse con el paganismo, el cristianismo de por sí. Un segundo elemento es el de la confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Por eso decíamos, ellos están buscando, ellos no saben, no es que ya tienen todo el ticket como para viajar, primera clase, tal día, tal hora, zarpamos, no. Aquí, queridos amigos, esa es la buena de Dios, ¿verdad? Y entonces por eso tiene que haber una confianza total y plena en el Señor, pero en medio de incertidumbres. Las incertidumbres hacen parte, en este caso, de la vida de este viajante o viajero, Pablo. Ahora, aunque todo nos parece que es muy difícil, sin embargo, este obstáculo puede ser más bien una oportunidad también para crecer. Nosotros le llamamos luego, ¿verdad?, del griego crisis. La crisis quiere decir crecimiento. De ahí viene. Es decir, cuando uno está en crisis es porque está comenzando a madurar ciertas cosas que tiene que dejar de lado. Mira, cuando hay la pecha te la ya te produce crisis. Por ejemplo, si nosotros estamos en la corrupción, ya de montaña, de yapú, etcétera, etcétera, evidentemente que después, cuando comenzamos a pensar, cuando comenzamos a buscar ese camino y esa estrategia para salir adelante, la confianza en Dios en medio de la incertidumbre no es fácil. Dejar la corrupción, dejar de ser mentiroso, dejar de estar haciendo las cosas de acuerdo simplemente a mi egoísmo es muy difícil, y por eso es una cierta incertidumbre. Pablo no tenía control sobre su destino, pero sabía que Dios lo estaba guiando. Dios lo está guiando. Incertidumbre. Nos sentamos ante el Señor reflexionando, pero sabemos que hay todavía muchas cosas más. Y luego un tercer elemento, queridos amigos, el camino que puede ser difícil, pero Dios está siempre con nosotros.
Dios no nos abandona. Eso tenemos que tenerlo muy bien claro. Dios que camina, Dios que está, Dios que nos acompaña, Dios que en este camino que puede ser difícil, Él está frente a frente. Entonces Pablo así se va a confrontar con las tormentas y más adelante será así. En este versículo 6 simplemente nos dice que Dios es providente y que nos ayuda a dar el paso para poder dar también testimonio de lo que estamos haciendo. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba a Italia y nos embarcó en ella. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandeya Arañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia, que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. ¿Una maldición? ¿Así como si fuera un hechizo? No, en la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios? Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones. Espera un momento. ¿El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia? Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición.
Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham, y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el imperio romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran. Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada. Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo maten. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido, que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, ya no hay maldición. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. El peso de la cruz es demasiado y Jesús cae. Su cuerpo debilitado no soporta más, pero no se queda en el suelo. Se levanta, sigue adelante, porque sabe que su misión aún no ha terminado. ¿Cuántas veces nos sentimos derrotados, sin fuerzas para continuar? La esperanza nos dice que cada caída es solo un momento en el camino y que Dios siempre nos da la gracia para levantarnos. No importa cuántas veces caigamos. Lo que realmente importa es nuestra disposición para seguir adelante con confianza en su amor. Señor, en nuestras caídas sentimos el peso de nuestras debilidades y pecados, pero hoy queremos mirarte a ti y aprender a levantarnos con valentía. Danos la fuerza para no rendirnos, para confiar en que cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Que nunca perdamos la esperanza de que tú caminas con nosotros y nos sostienes en cada prueba. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y hoy subrayando el versículo 26. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba a Italia y nos embarcó en ella. Bueno, algunos de los elementos funcionales, maravillosos que nos va enseñando la palabra de Dios. Lo primero que hablábamos era que Dios provee en el momento justo. Dios provee en el momento justo. Esto se refiere a esta embarcación, ¿verdad?, que ellos se encuentran y que les va a llevar hasta Italia. Un segundo lugar es la confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Recordemos que toda incertidumbre a nosotros algunas veces nos quita un poco de nuestra forma de pensar, porque parece que ya queremos todo bien hecho, etcétera. Bueno, en fin. Todo esto también nos ayuda a repensar en nuestra propia vida. Y luego, el tercer elemento, el camino puede ser difícil, pero Dios está con nosotros. Siempre se ha dado así. Por eso hablamos nosotros de la cruz. Llevape curusu, peagos y seis ñande, la ñande, ñañe aprende a ñande curusu, el que quiera seguirme que tome su cruz. Ñande ya que tome mi cruz. Ñande ya ñande de pende curusu. Porque delante ya pueden delante mondan delante o mi alande curusu y porque ne se cuayube de caún de yapú de drogadicto o mi hace se bueno infidelidades, ¿entiendes? Me hace la herencia, pero es ahí donde el Señor nos está diciendo, dale fuerza, ánimo, pero ¿a qué lo invitan? A nivel de llover. Y entonces nos da esa confianza a pesar de la dificultad. A pesar de ser difícil, Dios está con nosotros. Ahora, hoy en día enfrentamos tormentas como enfermedades, fracasos, dificultades, pero nunca Dios nos abandona. Nunca Dios nos abandona. Es importante que despertemos y que veamos para poder también actuar acordes a lo que el Señor nos pide, acordes a lo que el Señor también nos deja en las manos como artífices de este mundo, artífices de esta historia de salvación. Hay un cuarto elemento muy importante, obedecer el llamado de Dios, aunque no entendamos el camino. Obedecer el llamado del Señor, aunque muchas veces no entendamos este camino. Pablo nos elige, Pablo nos llama hoy para acompañarle, pero recuerden que Pablo mismo jamás eligió viajar como un prisionero. ¿Quién piensa viajar y decirse como un prisionero? Y más todavía Pablo, que se considera un hombre muy, muy, muy libre. La verdad les hará libre, como decimos. Pero obedece el llamado de Dios aunque no entendamos el centro, el caracú hacia donde Dios nos está llevando. Porque en el número 1 decíamos el primer elemento que Dios provee en el momento oportuno.
Dios provee en el momento oportuno. Da eiku, ñande nace, ana hueve hina lleva porque anda ya huerecoi, da ya yuhui, no ñeme ñande. No. Dios entonces es siempre providente, Dios siempre está presente en medio de nosotros. Por lo tanto, este cuarto elemento, obedecer el llamado de Dios, aunque no entendamos el camino. Y de esto hay muchos ejemplos, ¿verdad? En la Biblia, muchos ejemplos de personas que no entendían, pero ¿será posible? Esta es la voluntad de Dios. Nuestra madre, la Virgencita, incluso, ¿verdad? Con el anuncio del ángel Gabriel, oye, yo llena eres de gracia, y listo, será la madre. Sí, qué bien, no. Aquí es un ping-pong, ¿verdad? Entre llamadas y respuestas. Obedecer el llamado, obedecer la propuesta, saber entrar en una sintonía. Así únicamente vamos a poder entender bien el camino. Y bueno, así, queridos amigos, el barco, por ejemplo, aquí que aparece, ¿verdad? De Alejandría, representa estas oportunidades que Dios nos da. Porque ve el versículo 6, allí encontró el centurión una nave alejandrina que iba a Italia y no se embarcó en ella. Es decir, aquí encontramos una oportunidad de parte de Dios. Y eso es esencial. Dios nos pone en el camino correcto. Dios nos pone elementos necesarios para que nosotros podamos discernir, entender, por aquí caminar la voluntad del Señor. Y las tormentas, por otra parte, representan los desafíos de la vida. Primero, tomando una decisión, en esa decisión sabemos que vamos a encontrar circunstancias difíciles. Los centuriones, o el centurión que está aquí, desde el primer momento ha representado la sinceridad de corazón hacia Dios, que nos encontramos en este momento para obedecer lo que Él nos está pidiendo. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 6. Que Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.